De ser una guerrilla, la ONU recibió unas 7.000 armas en lo que es un momento histórico para Colombia de parte de este movimiento. Las FARC aseguran que han asumido un compromiso con el Estado de no usar más armas y de que la paz significará para todos, que la política estará abierta para quienes quieran participar. Más información en una hora. Luis Diego Marín, Noticias Colombia. 98.7 FM y 760 AM, TILX, cadena de emisoras Colombia, en el corazón del pueblo. Pulso Empresarial, con Nilsen Buján. Feliz tarde, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy martes 27 de junio, es una bendición, la verdad, que estar conectados con ustedes también por medio de las redes sociales, a quienes nos siguen en el Facebook de Pulso Empresarial con Nilsen Buján, y también a los que tenemos como seguidores en los 98.7 FM Colombia, dentro y fuera del territorio nacional. Vamos a trabajar con un tema muy propio de lo que ocurre a diario, muy propio también de lo que nosotros tenemos que a veces o tener paciencia o saber canalizar algunas de estas cosas que vamos a abordar. Ayer tuvimos un programa diferente donde hablamos de la construcción del éxito, de esas herramientas que nosotros debemos de tener en ese maletín o que debemos de cargar de alguna otra forma diariamente y que nos pueden servir para que nuestro proyecto camine por una ruta segura, sabiendo que vamos a tener curvas y tenemos que hacer cruces inmediatos que a veces no están registrados en un mapa. Y les quiero agradecer porque algunas personas nos solicitaron el programa. Bueno, lo vamos a subir a nuestra plataforma de SoundCloud. Cuando ya lo tengamos ahí en la plataforma de SoundCloud, entonces les avisaremos para que ustedes tengan acceso al programa del día de ayer. Así que saludos a todos, gracias por acompañarnos, empezamos de inmediato. De emprendedor a empresario. Don Willy Carvajal, director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero, está esta tarde con nosotros. Don Willy, buenas tardes. Buenas tardes, don Nelson, un placer, ¿cómo va todo? Bien, gracias. Todo pues marcha a veces bien, siempre y cuando nosotros encontremos las llaves para, ¿verdad?, lograr los objetivos. Es correcto, muchas veces... ¿Le han dado a veces un llavero? ¿A usted le han dado a veces un llavero y le dicen, alguna de esas llaves abre? Y uno empieza una por una a ver cuál es la llave del candado de la puerta. Mientras uno no entre en desesperación, lo logra. Si uno se desespera, hasta ahí llegó. Es correcto. Justamente en la mañana estaba leyendo algunos proverbios chinos que a mí me gustan y... ¿Ah, sí? Sí, y justamente en uno mencionaban que reflexionaba sobre el tema del fracaso, digamos, que a nosotros desde pequeños nos educan con cuidado con el fracaso, de no fracasar. Realmente es algo como que culturalmente y en la sociedad se nos enseñan que es algo que está mal, pero de vez en cuando también todos tenemos que fracasar, ¿cierto? Todos tenemos que levantarnos en algún momento, salir adelante, incluso muchas veces... El tema no es no fracasar, sino, bueno, si uno fracasa, aprender de los errores y no volver a cometerlos y convertirse todavía más fuerte de lo que uno es. Esa es la idea. Esa es la idea, justamente, ¿verdad? Pero no necesariamente tener miedo a que uno nunca va a fracasar, porque es parte de la naturaleza. Todos al final somos humanos y creo que eso es una característica intrínseca a lo que es la vida en sociedad, ¿verdad? Pero... Y sabe lo interesante de esto, Willy, que a veces la gente le tiene miedo al fracaso, huye. Exacto. ¿Verdad? Y dice, ¿cómo? O sea, ¿yo fracasé o cómo la cosa? ¿Verdad? Y salen corriendo. Y no es eso, ¿verdad? ¿Y cuántas, por ejemplo, pequeñas o medianas empresas que están empezando, que sabemos que hay una alta tasa de mortalidad en las pymes cuando inician, ¿verdad? Casi un 80-90% de las empresas que inician fallecen en el primer año de negocios. Bueno, y justamente ya esos que logran pasar ese filtro de un año y que empiezan a crecer, es porque se mantienen persistentes, no porque no fracasan. Posiblemente habrá negocios que tal vez se cerraron mal, cosas que nos hicieron falta, asesoría, experiencia, etcétera, pero bueno, es parte, como todo el mundo al final de cuentas empieza, ¿verdad? Y creo que sí, por ahí va la línea. El mensaje es no tener miedo al fracaso, sino más bien es tener miedo a cometer otra vez los mismos errores, eso sí. Hoy hemos titulado nuestro tema para abordar el acoso telefónico. No es el acoso de que... algunas otras personas pueden estar pensando, pero es un acoso que algunas empresas sí lo realizan
y la gente dice, ya no contesto, es el mismo número, ya hasta ahí, ya me cansé, ¿cómo actúo? ¿Cómo me muevo? ¿Y cómo definimos acoso telefónico, Willy? Bueno, muy bien, justamente creo que parte de lo que uno debe iniciar, al menos yo como abogado, un análisis que hemos hecho jurídico sobre el tema, es en la poca claridad sobre justamente ese concepto. Hoy en la mañana, cuando publicamos en la página del Facebook de la Oficina del Consumidor Financiero que íbamos a abordar el tema, una persona nos escribió, nos puso un mensaje, bueno, identifiquen qué es acoso. Y cuando uno va y revisa la normativa, realmente no hay ninguna definición. No nos dicen que son 5 llamadas, que son 10 llamadas o son 20. La ley ni ningún reglamento nos dice nada al respecto. Lo único que nos dice es que no puede ser insistente o que transgreda la intimidad de ninguna persona. Entonces, básicamente lo que la ley nos dice o el marco jurídico que existe nos dice es, tenemos que analizar cada caso concreto para determinar si en efecto hubo un acoso o no. ¿Qué parámetros tenemos? Bueno, sí, en efecto tenemos algunos parámetros que nos permiten darnos una idea. Si, por ejemplo, utilizando la misma lógica, si a mí me llaman 5 o 10 veces por día, pues posiblemente eso ya pueda calificar perfectamente como un acoso, ¿verdad? No me está permitiendo a mí ejercer mis actividades diarias, no me permite a mí realizar mi vida privada, mi vida particular, porque justamente hay una intromisión de un tercero que por el ejercicio del cobro de una deuda, que está en todo su derecho también, pero ya interrumpe mi vida personal, mi vida familiar, mi privacidad y me convierte en una situación de estrés personal, en una situación complicada, al menos en términos laborales, familiares, amigos, etcétera, y que entonces es esa acoso, podemos definirlo como esa intromisión abusiva que hace un cobrador en el ámbito de la privacidad de una persona, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, hay un derecho ya reiterado por los tribunales de justicia, por la PROJAV, por diferentes órganos administrativos y judiciales que nos hablan del derecho que tiene el acreedor de cobrar la deuda, pero ese cobro de la deuda tiene que hacerse un parámetro de la normalidad, de lo que es razonable, y no puede nunca inmiscuirse en la privacidad y afectar la vida personal de ninguna persona. Willy, pasa que a veces gente que le comenta a uno, me llaman de día, a veces en la noche, a deshoras, me pasa que les digo, ya los llamo y se quedan ahí pendientes. ¿Cómo actúa uno si uno le puede comunicar algo a esa persona? Mire, usted ya estaba, no sé si violentando tal y tal paso, o tal y tal ley, o ¿verdad? Sí. Que a veces uno medio se puede defender por teléfono en algo. Es correcto. Y no tirarles el teléfono. Es correcto, y justamente creo que, bueno, lo he vivido por experiencia propia la semana anterior en un caso concreto y también con las muchas llamadas que hemos recibido. Ah, usted ha sido víctima. Bueno, una persona que estaba justamente en ese momento conversando con él y lo llamaron de un bufete de abogados a hacer el cobro de una aparente deuda, y entonces la persona pues se sintió bastante aludida y pues me pasó el teléfono y pude comprobar, digamos, en carne propia lo que muchas personas por supuesto que enfrentan día a día. Dice, en efecto hay parámetros legales de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y creo que vamos a empezar en orden. Lo primero es, ¿qué pasa cuando me llaman de una gestionadora de crédito o de un bufete de abogados con los cuales yo no tengo ninguna relación jurídica, digamos, nunca he contratado ningún servicio con ellos, no los conozco, ¿verdad? Y esto es usual cuando, bueno, el banco, la financiera, la mutual, la cooperativa, quien sea, le cede su cartera de crédito a un bufete de abogados o a una gestionadora de crédito para recuperar la cartera de crédito. Que eso es común. Eso es común, exacto. Entonces, bueno, ¿es permitido eso? Sí, es permitido en Costa Rica. Sin embargo, hay dos tipos de trámites, por llamarlo de alguna forma, que se pueden hacer en esta fase inicial. La primera es que a mí como cliente me notifiquen que en efecto el banco o quien sea el acreedor se deshizo de esa deuda y se la cedió a un tercero. Y ese tercero es el bufete de abogados o la gestionadora de crédito. Pero para eso, para que aplique esa figura que nosotros conocemos como la cesión del crédito, que está regulada por el Código de Comercio, el Código de Comercio establece que tiene que haber una notificación al deudor de que ya esa cartera de crédito no tiene nada que ver con la acreedora inicial, sino con esa nueva persona o empresa. Si a mí no me notifican nunca me notificaron por escrito, porque además la ley establece un requisito que tiene que ser por escrito, es decir, no puede ser verbal, sino que tiene que haberme notificado personalmente por escrito. Si a mí nunca notificaron nada de esa cesión de la cartera,
Pues entonces ese tercero que está haciendo la gestión cobratoria, llámese bufete de abogados o gestionar de crédito, es un auxiliar del acreedor. Es decir, como contrata un outsourcing, un tercero para que le ayude en esa gestión de cobro. Pero el responsable sigue siendo siempre el acreedor en conjunto con el tercero, ¿verdad? Porque entonces, si yo, por ejemplo, nunca me notificaron nada de ninguna sesión de la cartera de crédito, nunca me dieron ningún papel como hicimos en Costa Rica, en términos sencillos, y simplemente recibo una llamada del bufete de abogados o de la gestionaria de crédito, yo tengo todo el derecho de ir al acreedor y decirle, señores, banco, cooperativa, financiera, mutual, quien sea, Goyo, quien sea, mira, señores, yo tengo una deuda con ustedes y necesito que me den información de qué es lo que está pasando, por qué me están cobrando esa deuda, qué me están cobrando, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, el acreedor, quien sea, está en la obligación de entregarme a mí la información que yo le pida. No me puede decir a mí ese acreedor, váyase, ahora, eso no tiene nada que ver conmigo, yo ya me deshice eso, sino que tiene que ser directamente con el bufete de abogados o con la gestionaria de crédito. ¿Por qué no se puede? Porque no ha operado la figura de la cesión del crédito. Legalmente, con quien yo tengo el vínculo jurídico, el vínculo contractual, es con el acreedor, no con un tercero, porque yo con ellos nunca he firmado absolutamente nada. Entonces, sí, si bien es cierto, le puedo pedir también la información a ese tercero auxiliar, que llámese bufete de abogados o gestionaria de crédito, quien sea, pero también puedo decidir, yo no ir con ellos, sino que voy a ir directamente con el acreedor y ellos están en la obligación de entregarme la información. Si por el contrario, a mí el acreedor me notifica, que ya no me hace la notificación de la cesión de crédito, me dice, usted no tiene nada que ver conmigo, sino que ahora es con ellos, en efecto ya yo notificado, ahora sí mi relación jurídica es únicamente con este tercero, ya no con el acreedor. La mayoría de los casos en Costa Rica, puede decirle que más del 90%, nunca pasa la figura de la cesión de crédito, sino que simplemente es el acreedor le da la cartera de crédito al tercero para que haga la gestión de cobro, pero no pasa por esa interfaz que nosotros llamamos la cesión del crédito, la notificación al deudor. Y por lo tanto, entonces yo siempre tengo la obligación, el derecho, de pedirle la información que yo necesite al acreedor original, ¿verdad? Entonces, bueno, ese tercero auxiliar, llámese que sea por concesión de crédito o sin notificación, está en obligación de cumplir con ciertos parámetros en el ejercicio del cobro de esa deuda, ¿verdad? ¿Cuáles son esos parámetros? Bueno, empecemos. Uno, es que no puede notificar a nadie que no sea el deudor o que no sea el fiador. Entonces, esas gestiones de cobro que se hacen donde llaman a el lugar de trabajo para averiguar dónde está Willy, o que llaman a la prima o el primo o el hermano, a quien sea, son completamente inválidas, son completamente ilegales en nuestro ordenamiento jurídico, porque la ley nos estipula que solamente se puede hacer con el deudor y con el fiador. ¿Y por qué? Porque son datos personales crediticios nuestros que andan circulando por todo lado. ¿Qué pasa si entonces, quizás Nielsen, por ejemplo, voy a contactar a Nielsen y llamo entonces al lugar de trabajo a Nielsen, a Radio Colombia, y empiezo a decirles que es que llamo de parte de quien sea, de un acreedor determinado, para cobrar una deuda porque Nielsen está atrasado? Entonces ya hay terceros, que es la secretaria o el asistente o quien sea que atiende ese teléfono, que ya sabe que usted tiene una deuda con tal persona y que usted está atrasado en el pago de esa deuda. Esa información crediticia son datos personales nuestros. Y la ley en Costa Rica justamente establece que esos datos personales no pueden andar circulando a la libre y que todo el mundo los conozca, porque son justamente, como la palabra lo dice, datos personales, que solo a mí me conciernen como persona. Ahora, Willy, nos consultan en redes sociales. ¿Qué pasa cuando ya han sobrepasado cierto límite? Sí. Se ha llegado a ir a la primera persona, ¿verdad? No a un tercero, sino a los que yo hice la negociación. No se resolvió el tema y se sigue. Sí. Bueno, muy bien. Eso Gracias a este oyente. Nos dice anónimo, entonces por eso es que Dale. le di vuelta a la pregunta un poco. Muy bien, y bueno, eso es quizás la receta final, pero no importa, andémonos un poco. Ok. Bueno, pero entonces Sí. no del ingrediente que sea el del postre. Bueno, muy bien, bueno, entonces si en efecto, si las personas se preguntan, bueno, ¿qué hago? ¿Existe algún mecanismo legal en Costa Rica para yo poder defenderme de esa situación? Sí, sí lo hay. La primera recomendación que nosotros le hacemos es que la persona tiene que empezar a registrar esas llamadas de acoso telefónico.
¿Por qué? Porque si yo voy luego a poner la denuncia en la instancia que nosotros vamos a mencionar más adelante y yo no tengo ninguna prueba, como ha sucedido en muchos casos, lamentablemente a pesar de que sí está existiendo el acoso, si yo no puedo demostrarlo, pues me van a rechazar la denuncia y voy a perder, digamos, me van a rechazar la reclamación. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es, si me estoy enfrentando a una situación de acoso telefónico, es empiezo a registrar esas llamadas. ¿Y cómo las empiezo a registrar? Bueno, tomo una foto del celular donde aparece el número de teléfono que yo ya tengo identificado, que es de ese bufete de abogados, que es de esa gestionadora de créditos o donde sea que me estén llamando. Tomo un screenshot de ese teléfono, lo pongo en altavoz para que algún testigo escuche la conversación que me están haciendo. Y un importante precedente judicial, Nielsen, que se sentó hace aproximadamente 4 o 5 años, fue que si el consumidor decide grabar la llamada, está en todo su derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque los jueces, especialmente el Tribunal de Apelaciones de San José, establecieron una sentencia, digamos, bastante importante en Costa Rica, que si bien es cuando uno, por ejemplo, llama a algún call center que hay una avería o reportar algo, o quien sea que uno llama, le dicen, esta llamada está siendo grabada para efectos de control de calidad o para cualquier tipo de temas que uno le digan, la justificación que le digan, está siendo grabada esta llamada. Y los jueces razonaron lo siguiente, bueno, si en efecto uno le pueden grabar la voz sin el consentimiento de uno, porque simplemente le vamos a grabar, no le estamos pidiendo su consentimiento, simplemente le estamos informando que lo estamos grabando, igual derecho tiene el consumidor entonces de poder grabar la llamada sin tener el consentimiento tampoco de la otra persona, porque entonces con cualquier contrato bilateral, es decir, entre dos partes, la igualdad de condiciones es lo que se presume, la buena fe y la igualdad de condiciones entre las partes. Entonces, si uno puede grabar, también el consumidor puede grabar. Entonces, yo puedo registrar esas llamadas, tengo que registrar esas llamadas, si me llegan mensajes de texto, no borrarlos, guardarlos más bien, si me llegan WhatsApp, también guardarlos, imprimir esos correos, esos mensajes de voz, esos mensajes de texto. Repito, si hay una conversación telefónica que me están llamando, la pongo en altavoz para que otra persona me sirva luego como testigo de esa llamada acosadora, que se considera acosadora, y empiezo entonces a registrar, a crear prueba. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en primer conciencia. ¿Por qué? Porque, repito, si nosotros no tenemos prueba, por más que tengamos la razón de que esté pasando algo y no podemos demostrarlo, vamos a perder la reclamación. Willy Carvajal, director ejecutivo de la Oficina de Consumidor Financiero. Estamos esta tarde en Pulso Empresarial, nuestro tema de fondo, acoso telefónico, esa llamadera que le agarran a algunas empresas y también instituciones y entidades financieras que llaman. ¿Qué pasa? ¿Cómo debo de actuar? ¿A qué derecho tengo yo como consumidor, como cliente? ¿Qué dice la ley? Eso lo hemos estado abordando esta tarde aquí en Pulso Empresarial. Vamos a regresar con preguntas que nos hacen en las redes sociales. Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Voy a regresar con una pregunta que nos hace aquí Dan Alonso. No se separe, quédese con nosotros, 98.7 FM. Pausa, volvemos. Estamos conectados en las redes sociales. En el Facebook, Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Y en P Empresarial-NB en el Twitter. En breve regresa Pulso Empresarial con Nielsen Buján. ¿Conoce alguna asociación, cooperativa, empresa o grupo de vecinos que realicen una buena práctica en beneficio de la comunidad? Ellos pueden ser posibles ganadores del galardón a las buenas prácticas de la economía social solidaria del Banco Popular. Este reconocimiento está dirigido a las organizaciones que generen proyectos con impacto en el ambiente, tengan negocios solidarios o brinden bienestar humano por medio de su operación. Para más información, pueden ingresar al sitio web www.galardoness.com. Banco Popular. Valoramos su trabajo. Somos OCF, Oficina del Consumidor Financiero. Soluciones gratuitas y eficientes para sus problemas financieros. Llámenos 2221-6624 o escríbanos a info@ocf.fi.cr. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex.
porque somos los profesionales. Preparados para la aventura. Por más de 35 años, SANSA ha llevado el orgullo tico por lo más alto, volando con tecnología de punta, máximo confort y seguridad. Un viaje en minutos a cautivantes playas, montañas y rincones únicos. Somos la línea aérea de Costa Rica. Somos SANSA. Descubrí las bellezas de nuestro país. Reserva al 2290-4100 o ingresa a www.flysansa.com. SANSA, llevando a Costa Rica en lo más alto. Si usted compra producto de contrabando como licores, cigarrillos, medicamentos, lotería ilegal, está promoviendo el comercio ilícito y contribuyendo a financiar las organizaciones criminales. Aprenda a identificar estos productos y repórtelos por medio de la web app mercadoilegal.com de forma rápida, segura y anónima para ayudar a las autoridades a combatir este flagelo. Únase a la lucha contra el comercio ilegal. Invita a la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, AmCham. Eurocuenta del Banco Lafice, la única tarjeta de débito en euros. Evítese cargos por cambio de moneda en sus viajes de negocio o placer a Europa. Solicítela ya en nuestras sucursales o al 8000 Lafice. Regresa Pulso Empresarial con Nilsen Buján. De emprendedor a empresario. Esta tarde con don Willy Carvajal, él es el director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero. El tema de fondo, acoso telefónico. Esas llamadas que usted a veces recibe, ya pagó, ya esto, ya lo otro, o ofreciendo también productos, ¿verdad? Que ya tiene la tarjeta, don Willy, viera que hay un viaje que le podemos dar a Gran Caimán, todo incluido. No, mire, muchas gracias, usted una reunión. No, pero y sigue la persona, ¿verdad? Es una insistencia, ¿verdad? Es un tema que a veces usted no sabe ni cómo abordarlo. Hay una pregunta en redes sociales. Bueno, y muchísimas gracias también a Dan Alonso que nos lo hace. Mi consulta es, ¿cómo es una notificación válida? En mi caso, nunca me notificaron y cuando vi estaba en un embargo por una cuenta que tenía con un banco de una tarjeta y se dio su cuenta a una gestionadora. ¿Cómo es posible? Claro. Bueno, la notificación para que sea válida, lo que dice la ley en Costa Rica es que tiene que ser por escrito y la notificación tiene que ser personal. Dice que a usted personalmente lo notifiquen mediante un documento sencillo, no ocupa ninguna formalidad realmente. Nada más le notifican a usted que ya el banco tal le dio su cartera de crédito a una gestionadora de crédito y por lo tanto ya la relación jurídica ahora en adelante va a pasar con esa gestionadora de crédito y cualquier información tiene que contactar a tal persona. Digamos, es algo realmente muy sencillo. Lo que pasa es que, como le repetía anteriormente, dicen, la gran cantidad, la inmensa mayoría de casos, nunca se hace esa notificación personal. Entonces, lo que significa en consecuencia es que tanto el acreedor como la gestionadora de crédito tienen la obligación de darme a mí la información que yo les pida. Ahí son los dos. Yo puedo pedírsela tanto el acreedor como la gestionadora de crédito. Si yo llego a la cooperativa, a la mutual o a quien sea a pedirle la información y me dicen que no me la van a dar, que ya no es conmigo, sino que es con un tercero, con el bufete de abogados o con la gestionadora de crédito, eso no es correcto. Eso es completamente incorrecto porque la relación contractual con quien yo firmé el contrato de préstamo fue con usted, no con esos señores. Entonces usted sí está en la obligación de darme a mí la información. ¿En cuánto plazo? En un plazo de 10 días. El reglamento de la ley de 7472, que es la ley de protección al consumidor, establece que cuando yo le hago una solicitud de información al comerciante, llámese banco, quien sea, ellos tienen la obligación de recibírmela y darme la respuesta en un plazo máximo de 10 días hábiles. Es el plazo que ellos tienen. Entonces no es que le voy a dar la respuesta en 3 meses, en 2 meses o cuando yo quiera. Son 10 días hábiles. Y eso establece específicamente el artículo 89 del reglamento de la ley 7472. Entonces, bueno, ¿qué pasa si entonces igual me siguen acosando, me siguen llamando insistentemente? Bueno, si yo ya seguimos ese consejo que estábamos dando de documentarnos, de recibir también prueba testimonial de lo que yo estoy sufriendo como persona, entonces, bueno, ya lo que procede es ir a interponer una denuncia, ¿verdad? ¿Ante quién? Pues en Costa Rica, en el año 2011, se creó una instancia que se llama la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, o en resumen se llama PROHAB. Esta Agencia de Protección de Datos de los Habitantes le pertenece al Ministerio de Justicia
y físicamente está localizada en el Registro Nacional, aquí cerca en Zapote. Entonces uno puede ir ahí, o bien ingresar a la página de ellos, que es www.prohab.go.cr, y solicitar e interponer por una reclamación. Entonces ahí ellos van a recibir la denuncia, van a recibir qué pruebas tiene usted, y van a contactar a la empresa que lo está acosando usted telefónicamente. Y le van a decir, señores, vamos a ver si en efecto hay alguna situación irregular que esté pasando con usted específicamente. Y van a verificar que en efecto, si se tiene prueba de que hubo un acoso telefónico o no se tiene prueba de ese acoso telefónico, ¿verdad? Entonces, esa es la instancia, repito, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, o ProHab, que está ubicada en el Registro Nacional en Zapote. Ahí es donde yo puedo interponer la queja contra esas empresas que a mí me están acosando telefónicamente. Dice Edwin Solano, la pregunta, ¿cómo hacen para cobrarle a una persona algún crédito que tiene más de 10 años? Después, ¿cómo puede ser que le digan que es de un bufete y que va a ir a proceso judicial? Sí. Bueno, ese tipo de amenazas o, llamémoslo de esa forma, no sé si algún otro objetivo más bonito para llamarlo, pero digamos, de momento utilizamos ese, de que lo voy a mandar a cobro judicial, de que le vamos a embargar los bienes. Bueno, recordemos que un bufete de abogados no puede simplemente embargar ningún bien, ni ninguna persona puede hacerlo. Para embargar un bien, rematar una casa, lo que sea, necesitamos siempre la orden de un juez, ¿verdad? No es que simplemente el abogado va a poder hacer que el día de mañana ya me noten, o me embargue el salario, o me anote la propiedad. No, eso no se puede. Lo segundo es, si en efecto ya la deuda prescribió, recordemos que la mayoría de las deudas comerciales prescriben a los 4 años, las tarjetas de crédito, los préstamos, etcétera, prescriben, préstamos de un vehículo, un electrodoméstico, etcétera, prescriben a los 4 años. Algunas muy específicas, como las de la Caja Costarricense de Seguro Social, o los préstamos de vivienda, que son los préstamos hipotecarios, sí prescriben a los 10 años. Pero bueno, si ya pasaron los 4 o los 10 años y me están haciendo ese cobro de esa deuda, pues yo como consumidor tengo todo el derecho de decirles, señores, ya esa deuda prescribió. Por supuesto, primero me informo con un abogado para saber si en efecto ya esa deuda prescribió, o nos llaman a la oficina del consumidor financiero para buscar asesoría en ese sentido, porque puede ser que en efecto haya acontecido la figura de la interrupción y por lo tanto el plazo se ha ido extendiendo, y tal vez si yo pensaba que estaba prescrito, tal vez no lo esté. Pero si yo ya estoy seguro con que esa deuda se encuentra prescrita, entonces yo tengo todo el derecho de decirles, señores, ya esta deuda se encuentra prescrita y les solicito que no me llamen más a mi número de teléfono. Si ustedes me siguen contactando, pues entonces yo voy a poner una denuncia contra ustedes porque ustedes me están utilizando un dato personal mío, que es mi número telefónico, en el cual yo nunca les autoricé a ustedes que utilizaran, y ustedes me están dando una gestión de acoso telefónico, cobrándome una deuda que ya se encuentra prescrita. Entonces yo tengo todo el derecho de decirles, señores, ya no me llamen más, elimine mi número de teléfono de su base de datos, y entonces, y si no, pues si eso no pasa, no tengo ningún resultado positivo, interponer la denuncia correspondiente. Hay un caso que no nos lo escriben, pero en una oportunidad, una persona que se fue con el abogado de una vez, llegaron y tocaron la puerta y le dijeron, mire, yo me llamo fulano de tal. Ah, sí, ¿ustedes me tienen en la base de datos? No sabemos. No, pueden verificar la base de datos. Claro. Y aquí está mi abogado porque yo los vengo a demandar, ya tengo presentado una demanda, ¿verdad? Claro. Sí, es importante, digamos, siempre pedir ese consentimiento, y aquí es un tema también complicado, dicen, porque resulta que esta ley que les mencionaba, que la ley del año 2011, que es la ley de protección de datos personales, establece que para que una persona pueda utilizar mis datos necesita que yo le haya dado mi consentimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si me llama quien sea, cualquier persona a la cual yo nunca le he autorizado para que me llame? Ahí está el problema justamente. Entonces, cuando yo les digo a esta gestionaria de créditos o a este bufete de abogados, uno, identifíquese, porque al menos en este caso... ¿Quién es usted? Exacto. En este caso, por ejemplo, que estaba conversando la semana anterior, llamaban, es que le hablamos de un bufete de abogados y necesitamos hacer unas preguntas. Bueno, uno es, no sé quién es usted, yo no sé por qué me llama, porque utiliza mis datos personales, que por ejemplo es mi número de teléfono. Yo no sé, al final de cuentas,
con qué propósito se está haciendo usted, si está ya grabando nuestra conversación. Yo no tengo, al final de cuentas, ni ninguna obligación de contestarle a ninguna persona ningún dato por teléfono. Incluso perfectamente puede tratarse de una estafa. Yo no tengo ninguna obligación de contestarle a nadie. El hecho de que me digan que es un bufete de abogados, pues no implica absolutamente nada más ni menos. Exactamente. ¿Cuántos bufetes hay? Exacto. O si realmente es un bufete o no es un bufete, si es un estafador, yo no lo sé. Yo no tengo por qué como consumidor, y muchos me quedo sorprendido con que la gente empiece a darle datos personales a un desconocido por teléfono, ¿verdad? Y luego ya tengo el problema de que me están estafando, que me están acosando. Yo no tengo ninguna obligación de darle ningún dato personal ni contestarle ninguna pregunta absolutamente a nadie. Willy, no sé si a usted le ha pasado que tocan a su casa, ¿verdad? Y si usted está con su mamá, sí, no, pase adelante. Y cuando se da cuenta está sentado, el tipo con un papel ahí apuntando. Y uno le dice, ¿y quién es usted? No, yo vengo de la municipalidad o soy del banco tal, son unos datos que ocupo. Roberto Torres nació en Cartago en 1975 y usted al final se va y dice, ¿y cómo pasó? No, es que él me dijo que era de la municipalidad o del banco tal o algo así, ¿verdad? Sí, y por eso es importante justamente proteger también nosotros nuestros datos personales, ¿verdad? Aquí nos escriben, cuando la deuda pasa a cobro judicial y la notificación la realizan a domicilio donde anteriormente vivía, está la persona diciendo que se había trasladado, ¿queda notificado uno o no? No. La ley establece en Costa Rica que tienen que hacerse una notificación efectiva. Si después de algunos intentos el acreedor no logra o el Poder Judicial no logra notificar a la persona, pues la notificación se hace a través de un aviso, un edicto, y por lo tanto yo quedo notificado en el boletín judicial. Pero no, si yo, por ejemplo, no vivo en esa dirección y no se me logra notificar, hasta que pasen algunos intentos y el juez considere que definitivamente no hay forma de notificar a esta persona y me notifican por algún edicto, pues ahí sí quedo notificado, ¿verdad? Pero no es que si ya esa dirección que tenía ya la cambié, pues no es que voy a quedar automáticamente notificado. Estamos con Willy Carvajal, esta tarde director de la Oficina de Consumidor Financiero. Acoso telefónico. Gracias Alonso Quesada, también a John, que está conectado con nosotros, Mariela Barca, está Ginette Ugalde, Edgar Montero, Erika Montero, Rangel Rodríguez, bueno, así bastantes personas hoy con un tema diario de nuestro acontecer. ¿Cuántas personas han recibido llamadas que son notificadas y que les están en este acoso telefónico y qué hacer? Willy, ¿qué pasa cuando lo están usted en este acoso? Resulta ser que la empresa quebró y otra organización o otra empresa toma esa empresa y le dice, mire, resulta ser que aquí usted tiene que venir a pagar una deuda de tanto. ¿Cómo? Sí, bueno, aquí tenemos un registro que lo llamaron, se notificó y nunca se presentó. Claro. Sí, justamente hoy que le comentaba ahora en el receso, dicen que nos comentaba un señor en la mañana que compró un electrodoméstico por ahí del año 2000 con una cooperativa, esa cooperativa de un montón que cerró, como sucedió mucho a inicios de este siglo, y pues en 2010 recibió una llamada de una empresa determinada indicándole que la deuda de los 110,000 colones de la lavadora 10 años después llevaba por 900 y restos mil colones y que tenía que pagarlos si no lo mandaban a cobro judicial, ¿verdad? Entonces el señor nos llama y nos consulta, bueno, que esto es válido, no se puede, no, bueno señor, si es así como usted menciona, que es una deuda que ya transcurrieron incluso 10 años, y recordemos que este caso donde es un electrodoméstico y esa deuda prescribe a los 4 años, ya con usted con ellos no tiene ninguna obligación jurídica, usted nunca firmó ningún contrato con esa empresa, ni tiene ninguna relación. Y se llama la deuda original, también está prescrita, pues entonces usted no tiene ninguna obligación de pagar absolutamente nada. Más bien, y eso es algo que también quiero mencionar, y dicen muchas veces, le dicen a las personas, tienen que depositarnos, ¿cuánto nos puede depositarlo para no mandarlo a cobro judicial? Con una deuda que ya está prescrita. ¿Cuánto nos puede depositar mañana para no mandarlo a cobro judicial? Entonces la persona dice, bueno, no sé, 10,000 colones. ¿Eso se ve como una amenaza? No se ve como una amenaza, lo que pasa es que tiene un truco por medio. ¿Cuál es el truco? Que si yo reactivo la deuda, haciéndose pago los 5,000 colones de los 10,000 colones o lo que sea, es eso, reactive la deuda.
Entonces, una deuda que se encontraba prescrita la reactivo con ese pago mínimo que me están pidiendo hacer bajo excusa de que si no me mandan a cobro judicial. Entonces, si yo ya, repito, si yo tengo certeza de que esa deuda ya se encuentra prescrita y yo voy mañana y pago, hago algún adelanto, aunque sea de 5.000 colones, de 1.000 colones, lo que sea, estoy reactivando la deuda y por lo tanto le estoy dando pie para que ellos me empiecen a cobrar de ahora de nuevo esa deuda que ya estaba prescrita. Entonces, por eso es importante que esas amenazas, que repito, no he encontrado todavía ningún adjetivo más bonito para utilizar, o verbo, perdón, para utilizar en ese sentido. Si me llaman y me dicen que tengo que hacer un pago de tanta cantidad de dinero para evitar el cobro judicial, ojo, si ya está prescrita esa deuda, lo que yo estoy haciendo es, como decimos los ticos, pegándome un tiro, ¿verdad? Yo solo. Porque yo entonces estoy reactivando la deuda y una deuda que ya estaba prescrita la reactivé y ahora entonces sí pueden empezar a cobrarme y mandarme cobro judicial. Voy a hacer una pausa, Willy, son las 3:36 minutos aquí en Colombia. Ya regresamos, estamos con Willy Carvajal, director ejecutivo de la Oficina de Consumidor Financiero. Envíenos sus preguntas también a Pulso Empresarial con Nielsen Buján, es en el Facebook, por favor. Y aquí, don Willy, estamos preparados también para darle alguna respuesta o acercarnos a alguna solución posible. El acoso telefónico, ¿ha sido víctima usted de acoso telefónico? ¿Cuál es su historia? Nos la puede comentar al regresar. Estamos conectados en las redes sociales. En el Facebook, Pulso Empresarial con Nielsen Buján y en P Empresarial-NB en el Twitter. En breve regresa Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Banco La FICE le ofrece certificados de depósito a plazo en colones y dólares con intereses preferenciales, asesoría personalizada y respaldo de más de 30 años de un grupo financiero regional. Llámenos al 8000 La FICE. ¿Tiene problemas con su banco? Llámenos 2221-6624. Somos OCF, Oficina del Consumidor Financiero. Estamos para ayudarle de manera gratuita y eficiente. 2221-6624. OCF. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. ¿Conoce alguna asociación, cooperativa, empresa o grupo de vecinos que realicen una buena práctica en beneficio de la comunidad? Ellos pueden ser posibles ganadores del galardón a las buenas prácticas de la economía social solidaria del Banco Popular. Este reconocimiento está dirigido a las organizaciones que generen proyectos con impacto en el ambiente, tengan negocios solidarios o brinden bienestar humano por medio de su operación. Para más información, pueden ingresar al sitio web www.galardoness.com. Banco Popular. Valoramos su trabajo. Preparados para la aventura. Por más de 35 años, Sansa ha llevado el orgullo tico por lo más alto. Volando con tecnología de punta, máximo confort y seguridad. Un viaje en minutos a cautivantes playas, montañas y rincones únicos. Somos la línea aérea de Costa Rica. Somos Sansa. Descubrí las bellezas de nuestro país. Reserva al 2290-4100 o ingresa a www.flysansa.com. Sansa, llevando a Costa Rica en lo más alto. Si usted compra producto de contrabando como licores, cigarrillos, medicamentos, lotería ilegal, está promoviendo el comercio ilícito y contribuyendo a financiar las organizaciones criminales. Aprenda a identificar estos productos y repórtelos por medio de la web app mercadoilegal.com de forma rápida, segura y anónima para ayudar a las autoridades a combatir este flagelo. Únase a la lucha contra el comercio ilegal. Invita a la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, AmCham. Eurocuenta del Banco La FICE, la única tarjeta de débito en euros. Evítese cargos por cambio de moneda en sus viajes de negocio o placer a Europa. Solicítela ya en nuestras sucursales o al 8000 La FICE. Regresa Pulso Empresarial con Nielsen Buján.
3:40 de la tarde, don Willy Carvajal, tenemos preguntas que también llegan en las redes sociales de la Oficina del Consumidor Financiero, que están bombardeados hoy, realmente. Aquí tengo otras, pero abordemos estas primero. Ok, no, justamente lo que las personas nos estaban preguntando es que reactivamos el tema de cómo defenderme, ¿verdad? ¿Qué decir si me están acosando telefónicamente? Y para aclarar ese punto, entonces reiteramos, lo primero que yo tengo que hacer es pedirle la información a la persona que me está llamando por teléfono, que se identifique de qué tipo de deuda se trata y de quién es, y que incluso yo puedo solicitarle que me pase copia de la cesión o la autorización para que me haga a mí ese cobro de esa deuda. ¿Por qué? Porque yo no tengo, repito, si yo no tengo ninguna obligación legal con ese bufete de abogados, con esa gestora de créditos, yo no tengo por qué dar la información privada mía. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si ellos me están llamando a mí y están utilizando un dato personal mío, yo tengo todo el derecho de solicitarles que me den toda la información que yo considere pertinente. ¿Qué tipo de información? Bueno, puedo pedirles por qué me están llamando, que me demuestren que en efecto tiene una cesión del contrato y por qué una empresa que desapareció hace un montón de años ahora me están cobrando una deuda, y demuéstrame a ver si es cierto que usted es un acreedor legítimo de esa deuda que usted me está cobrando el día de hoy. Y si no, pues si se rehusan a dar esa información o bien no quieren darme ninguna respuesta, lo primero que yo tengo que hacer es respaldarme. Uno, dejar prueba de esas llamadas, de esos mensajes de texto, de esos correos electrónicos, tener la prueba ahí, y además solicitarles a ellos, a esa empresa por escrito, que me dé a mí la información. De hecho, dicen algo que me llamaba la atención, es que una persona nos comentaba, nos decía, bueno, es que a mí me dijeron que tengo que ir a las oficinas de ellos para que me den una información. Bueno, vamos a ver, lo están llamando de un bufete de abogados que usted no sabe ni quién es, y usted además tiene que ir a la oficina de ellos para que le den una información. Bueno, si ellos se lo tienen que dar, tienen que buscarlo usted por algún medio para entregársela, si es que tiene alguna información que entregarle, pero no que usted tiene que ir a buscar una información con alguien que usted no sabe ni quién es, ¿verdad? Y los ticos, hay muchas personas que lo hacen, es lo peor, ¿verdad? Lo que uno se pregunta, ¿por qué la gente hace eso? Y es que no hay que asustarse, digamos, si en efecto yo tengo una deuda que cumplir y honrar, pues tengo que estar muy consciente que esa deuda yo tengo que cumplirla y que tengo que honrarla. Y que si yo no la pago, existen consecuencias de eso, que es el embargo del salario, me rematan los bienes, va a un proceso de cobro judicial, quedo manchado el récord crediticio. ¿Eso va a pasar? Sí, eso pasa. Ahora bien, como repetí al inicio, el acreedor no es que no puede contactarme, no, el acreedor sí puede contactarme. El problema es cuando ya hace una gestión abusiva en el cobro de esa deuda. ¿El acreedor me puede llamar para cobrar? Sí, sí lo puede hacer. Lo que no puede hacer es una gestión abusiva. Y cuando entonces ya a mí me empiezan a intimidar, a acosar, especialmente, repito, la gran mayoría de denuncias, al menos que nosotros tramitamos en la oficina, no tiene que ver con las entidades bancarias, sino más bien con terceros, como repito, un bufete de abogados, una gestionadora de créditos, que llaman al tío, al primo, al lugar de trabajo, que llaman a todas horas, que insisten, una llamada a un producto, incluso ofreciendo un producto. Bueno, eso es lo que la ley dice que no se puede hacer. Y si lo hacen, a pesar de que si es cierto, yo tengo una deuda que igual tengo que cumplir, porque el hecho de que me acosen no significa que yo ya no tengo que pagar la deuda, sí tengo que pagar esa deuda, pero bueno, si yo estoy siendo acosado, tengo derecho a que se frene ese acoso. ¿Y qué mecanismos tengo? Bueno, si es alguna entidad afiliada a la Oficina del Consumidor Financiero, pues puede poner con nosotros perfectamente la denuncia, y nosotros intervenimos en ese caso para frenar para ordenar el cese de esa acción. Willy, perdón, hay un montón de preguntas, Willy, pero digamos por tema de tiempo, voy a resumir una. ¿Cuándo se aplica o en qué caso aplica lo de la prescripción? Dice una persona aquí. Digamos, como resumiendo, como casi 3 preguntas. Perfecto. Que dicen que insistentemente está en esto, pero hay una prescripción. ¿Cómo funciona eso? Sí. A partir del momento en que la deuda es exigible, ¿y cuándo es que una deuda es exigible? Bueno, a partir del día 1 de atraso. Digamos, si yo tenía que pagar la deuda el 30 de junio, ya a partir del 1 de julio, ya la deuda se encuentra en atraso, ¿cierto? Recordemos que a partir del primer día ya incluso me empiezan a manchar récord crediticio, ya la deuda ya es exigible, ya se puede cobrar. A partir de ese día 1, 4 años hacia el futuro, la deuda prescribe. Si en el interfaz me hace alguna gestión de cobro, pues esos 4 años empiezan a contar desde nuevo, desde cero, entonces empiezan otra vez a contar 4 años.
Por eso repetían, dicen que no hay que atenerse, porque el hecho que hayan pasado 4 años no significa automáticamente que la deuda ya prescribió, porque puede ser que en el camino me hayan hecho alguna gestión de cobro y por lo tanto empiezan otra vez a cobrar esos 4 años. Pero bueno, si yo en efecto puedo decir, ya hace más de 4 años que no me hace ninguna gestión de cobro debidamente notificada por escrito, y ya pasó mucho tiempo, pues esa deuda ya prescribe. Son 4 años, la mayoría de las deudas son 4 años, y repito, en el caso de los préstamos de la vivienda son de 10 años. Entonces, ¿cómo opera? Bueno, opera automáticamente, no es que yo tengo que ir ante nadie que me diga que ya está prescrito, nadie certifica que la deuda esté prescrita, por llamarlo así de esa forma, sino simplemente automáticamente prescribe. Y si me empiezan a cobrar esa deuda, pues lo que yo tengo que decirles es, señores, ya me asesoré legalmente y esta deuda ya se encuentra prescrita. Por lo tanto, les solicito a ustedes que me eliminen de su base de datos y que por lo tanto no me vuelvan a contactar. Willy, dicen que hay empresas que se cambian de nombre. Bueno, le hablamos de parte del índice y resulta ser que no, ¿verdad? Y era porque necesitan obtener información. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en efecto, digamos, ahí hay un engaño, ¿verdad?, de por medio, y por supuesto que el derecho nunca protege el engaño. Entonces, bueno, eso no hace, eso, como repito, mucha gente también piensa que eso ya, si me están acusando telefónicamente, ya es que ya no va a pagar la deuda. No, la deuda igual va a seguir en cobro judicial, si es que está activa, igual me van a rematar los bienes. El tema es que yo puedo también reclamar el cese de esa conducta, y si ya puedo determinar que en efecto sufrí algún perjuicio, algún daño económico, algún perjuicio, por ejemplo me despidieron porque se enteraron en el trabajo que yo tenía una deuda y por ese motivo me despidieron, siento acoso telefónico y eso me ha producido un daño moral, pues yo puedo entonces demandar y pretender una indemnización económica por ese acoso telefónico. Pero es independiente, repito, al cobro de la deuda, que va a seguir adelante. ¿Me pueden cobrar, dice por acá, me pueden cobrar cuando la deuda no es mía? No, si la deuda no es de uno, no tienen por qué, excepto que usted sea el fiador, evidentemente ahí sí, pero si usted no es el fiador, no tienen por qué cobrar ninguna deuda ni de ningún familiar, hermano, primo, absolutamente nadie. Si el juez ya hizo un fallo y fue sobre un vehículo y después de eso yo compro un lote, ¿el juez puede cambiar también el bien, sí, más bien? Sí, en efecto, si el acreedor se da cuenta que ya, por ejemplo, con ese primer embargo que se hizo sobre el vehículo no alcanzaba para pagar la deuda, y va sobre los otros bienes. Y se va sobre todos los otros bienes, o sobre el salario, o sobre cualquier ingreso que yo tenga en el futuro. Dice, yo tengo el salario embargado por una deuda. ¿Esa deuda prescribe? O si la entidad puede estar mandándome mensajes pidiendo para hacer un arreglo de pago. Ya está practicado el embargo, ¿te entendí, sí, verdad? Correcto. Entonces, bueno, si ya yo tengo un embargo practicado, significa que ya el proceso está ante una autoridad judicial. Entonces, por lo tanto, yo le puedo decir, señores, ya no me contacte más porque resulta que ya eso lo tiene un juez. Si yo como deudor estoy interesado en llegar a un arreglo de pago, perfectamente puedo contactar al acreedor, al banco, quien sea, decirle, señores, tratemos de parar el proceso de cobro judicial y quiero llegar a un arreglo de pago con ustedes. Pero no es que ya estando en fase judicial ya se desprende del acreedor, se desprende del deudor, del bufete de abogados, de la gestión de crédito, y ahora es un juez el que decide todo lo que va a seguir en adelante, y ya nadie más tiene que contactar a nadie más. A uno lo pueden despedir, y aquí nos preguntan, igual respetamos el anónimo, ¿me pueden despedir, dice, en un trabajo por una deuda? Bueno, hay empresas que tienen por política que en efecto... Y ahora se viene el tema de la reforma procesal laboral, que correcto. También aquí en Pulso Empresarial vamos a estar trabajando ese tema, porque sí cambia un poco la figura. Es correcto. Pero, digamos, en efecto, hay patronos que tienen por política que no permiten que sus empleados tengan cierta cantidad de deudas, y eso es razonable hacerlo, incluso ya los jueces lo han revisado y han dicho que eso es válido. ¿Por qué? Porque un empleado que tenga una gran cantidad de deudas puede verse tentados a cometer alguna estafa, alguna actividad ilícita con tal de obtener algún beneficio, algún dinero para poder pagar esas deudas. Entonces sí, el patrono puede establecer políticas de que después de cierta cantidad de deudas o en el endeudamiento del trabajador opta por el despido, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es algo que, por eso le digo que jurídicamente también se protege, el derecho al trabajo claramente. Dice, me llaman para ofrecerme una tarjeta y me preguntan que por qué no estoy interesado, que si tengo otra tarjeta. ¿Eso qué es, abuso o no? Vamos a ver. Eso es lo que preguntan. Sí. Gracias también, porque por medio también de las redes sociales uno se va enterando de los casos
que hemos propuesto esta tarde aquí con Willy Carvajal. Es correcto, no, eso, vamos a ver, no es un abuso. Si a mí ya me llaman insistentemente a hacerme ese tipo de preguntas, ahí yo sí puedo calificar como abuso, ¿verdad? Abuso es cuando ya en efecto es una conducta reiterada que lesiona mi intimidad. Si la persona me hace una pregunta de esa naturaleza, lo que le tengo que responder es, eso es un dato mío, es un dato que a usted no le interesa y por lo tanto, señores, no me vuelvo a hacer esa pregunta y ni le voy a responder tampoco esa pregunta. Y si quiero además, recordemos, dicen como consumidores, si yo quiero que no me contacten para ofrecerme productos, estoy en todo el derecho de decirle, elimine mi número de teléfono de su base de datos. Y si sigue insistiendo con esa llamada ofreciendo productos, ahí sí también se considera una gestión de acoso. No en el cobro de una deuda, sino en el ofrecimiento de un producto. Y también eso el derecho lo protege. También dice que eso no se puede hacer. Porque recordemos, repito, para que la persona o alguna empresa pueda utilizar mis datos personales como lo es el número de teléfono, tiene que tener un consentimiento mío, donde yo lo autoricé a que me hiciera esa llamada. Y si no lo tiene, definitivamente no tendría por qué llamarme. Y si en algún momento yo lo autoricé a que lo hiciera, yo también puedo revocar, decirle ya no más, a pesar de que sí les ha autorizado, ya no quiero que me llamen más, en cualquier momento. Hay un principio general que es el de la revocación, es decir, retirar mi consentimiento previo y decirle ya no quiero más. Y eso es un derecho que también tenemos a partir de esta ley de protección de datos personales. Entonces sí, perfectamente yo puedo decir, me niego que me llamen más. ¿Y qué pasa si me siguen llamando? Bueno, lo primero es que yo tengo que documentar de que yo ya le indiqué a esa persona que no quería que me llamaran más, ¿verdad? Presentarle algún correo, mandarles algún correo electrónico, presentarles una carta por escrito, lo que sea. Si yo tengo una fecha, ese correo, alguna fecha, esa carta con sello recibido, y me siguen llamando, y yo puedo demostrar que en efecto me siguieron llamando después de que yo ya les pedí que me eliminaran de esa base de datos, y lo siguen haciendo, ahí es cuando ya puedo yo ir a interponer la denuncia. Willy Carvajal, de Willy, vamos a tener que hacer una parte 2 de este programa, que es acoso telefónico. La propuesta, muy interesante, porque lo que nos escriben las personas no dista definitivamente de una realidad, claro, que hoy no solamente las empresas, sino también otros están agarrando para, en algunos casos, hasta mortificar ya a la gente. Conozco casos de gente que ha tenido que cambiar su número de teléfono y por allá le caen y le buscan el número y, aló, don Roberto, mire, es que... Y el otro dice, ¿cómo? Pero ¿cómo fue que cayeron, verdad? Claro. Voy a ir con una última pregunta que nos hacen en redes sociales de Pulso Empresarial con Nilsen Buján. ¿Pueden reactivar ilegal una cuenta autopagando una cuota después de estar caducada la cuenta? Sí, en efecto yo puedo reactivar, como decíamos anteriormente, con un pago que yo haga, cualquiera. El Código de Comercio nos establece que cuando yo hago un abono a los intereses o en sí a la deuda de cualquier forma, ya yo reactivo otra vez esa deuda. Y por eso es que le llaman a la gente a amenazar diciendo que si no pagan, que deposito lo que sea, pero para mañana, para que no lo manden a cobro judicial. Por pensión se puede embargar, ¿verdad? Sí, por pensión, claramente. Sí, porque acá nos está diciendo que sí, por pensión se puede embargar. Luego, ¿se puede pedir alguna acción civil resarcitoria por el uso de los datos? Sí, en efecto yo puedo, pero ya tendría que presentar una demanda judicial, ¿verdad? No, ante la PROHAP no declaran, digamos, este tipo de perjuicios. Pero sí, yo puedo demandar luego judicialmente si he sentido que ha habido o existido alguna conducta irregular. Nos ha servido a todos, definitivamente. Aquí sigo revisando de amigos, de Facebook, de todo lado, porque vamos a tener parte 2, 3 y 4, eso va a ser como Rocky, donde definitivamente son guías que en la Oficina del Consumidor Financiero pueden ustedes llamar. Y es una atención gratis, además. Recordarles el número de teléfono también. Claro, el 2221-6624. Repito, el 2221-6624 o bien 2221-6625. Recordar, como ustedes dicen, esto es una instancia gratuita, lo más eficiente posible, trabajamos por el consumidor. Orientación es lo que usualmente las personas contactan. Mira, quiero saber si en efecto está bien esto o se está haciendo mal. Justamente para eso estamos nosotros, para asesorar y darle información al consumidor en sus derechos y en sus obligaciones también. Y recordar pues que, bueno, como último mensaje dice, no hay que dejarse intimidar, hay que asesorarse, eso sí, pero tampoco dejarse intimidar, ¿verdad?
Nadie tiene una potestad de hacer ningún embargo, ni que mañana de un día para otro me van a mandar un cobro judicial o me van a rematar los bienes. Eso no se puede. Hay un proceso judicial que seguir, un debido proceso que la ley protege, y por lo tanto, si yo tengo dudas antes de hacer algún pago, antes de verificar cualquier circunstancia, pues asesórese, consulte primero, porque luego, si no, más bien lo que puede hacer es estar ocasionándose un perjuicio a uno mismo, ¿verdad? Willy Carvajal, muchísimas gracias. A ustedes, quienes nos escribieron en las redes sociales, muchísimas gracias. Son pues muchas preguntas realmente que hemos recibido acerca de este tema. También sé que por medio de la Oficina de Consumidor Financiero van a estar dando respuesta. Y a quienes nos escuchan diariamente, gracias por habernos acompañado en una tarde bastante fresca aquí en la ciudad capital, en Zapote. A usted que va en su vehículo, a don Fabián Loaiza que va en su vehículo, mucha precaución, se viene la lluvia, se viene el tema de calles resbalosas y demás, y las presas. Tenga paciencia, siga aquí en Sintonía de Colombia. Ya vienen los muchachos de Punto Decisivo, luego Encuentro Deportivo y a las 6 Noticias Colombia. Buenas tardes, que Dios los bendiga.